Bendiciones, muy buenos días. Muchísimas gracias por venir. Es para mí un inmenso placer y honor poder compartir en esta mañana la palabra del Señor. Basaremos nuestra enseñanza en Deuteronomio 7 y 8, donde dice: no olvides al Señor, el pueblo escogido. El gran mandamiento tenía tanta importancia para los israelitas que cuando entraran a la tierra prometida tendrían que tomar medidas muy severas para protegerlo y evitar que cayeran en la idolatría. El cumplimiento de esta responsabilidad era de suma importancia para la continuidad de la nación. Si la descuidaban, pondrían en peligro su existencia. Así que Moisés continuó su discurso animando al pueblo escogido a cumplir su tarea de protección. Son dos las preguntas que se contestan acerca de proteger la santidad del gran mandamiento. ¿Cómo se iba a proteger? 7:1 al 5. Por medio de la guerra santa. Jehová encabezaría al ejército israelita en la conquista y destrucción de los cananeos, ya que solamente erradicándolos se podía garantizar la continuación de la adoración exclusiva a Jehová por el pueblo escogido. La eliminación de la cultura impía era absolutamente necesaria. La parte divina de Jehová, como poderoso guerrero, se comprometió a hacer tres cosas: introducir al pueblo en la tierra, echar a las naciones paganas de delante de ellos y entregarlas en sus manos. Esta victoria divina era la base de las acciones humanas. La parte humana. Israel tenía que atacar a las naciones y derrotarlas en batalla. Fíjese bien en la coordinación perfecta entre la actividad divina y la humana. Pero ganar la victoria sobre ellas no era suficiente. Se les mandó a destruirlas totalmente. No debían dejar rastro de su civilización. El asolamiento afectaría sus pertenencias, pero especialmente todo lo que se relacionaba con su culto pagano. El Dios soberano no toleraría rivales en su tierra. Además, no debían temer o tener relación alguna con los sobrevivientes. Esta instrucción revela que el Señor omnisciente sabía que no iban a cumplir con esta comisión. El mandato era que destruyeran todo, que no dejaran a nadie con vida. El Antiguo Testamento es el relato de las consecuencias de la desobediencia a este mandamiento. ¿Por qué debían proteger? 7, 4, 6 y 11. Los versículos 4 y 6 comienzan con la palabra porque y dan las razones por las cuales los israelitas debían proteger el gran mandamiento por medio de una destrucción total. El peligro de la contaminación. Todos sabemos que lo malo se contagia. El Señor sabía que si no se efectuaba la destrucción total, el pueblo se expondría a la contaminación de la perversidad de los cananeos paganos. Jehová no quería que estos se desviaran o que sirvieran de tropiezo a los suyos,
Si los israelitas seguían el ejemplo perverso, también sufrirían la destrucción. Son 3 las esferas en que se podrían corromper. La idolatría. Este era el peligro más grande. Si su culto no se erradicaba sin dejar vestigio, el pueblo de Israel quedaría expuesto a seguir en pos de dioses ajenos y violar así los 2 primeros mandamientos y el gran mandamiento. La historia nos enseña que esto es exactamente lo que pasó. La impiedad. Moisés hace muy patente que las naciones iban a ser eliminadas por su impiedad. Los descubrimientos arqueológicos han comprobado que los cananeos eran los más perversos del mundo de aquel entonces. Su gran inmoralidad los llevó a practicar la prostitución religiosa y el sacrificio infantil. El Santísimo no quería que su pueblo se contaminara con esta suciedad. El ocultismo. Las naciones practicaban todo tipo de ocultismo. Eran expertos en magia blanca y negra. En vez de consultar al Señor, buscaban controlar las cosas por medio de artes mágicas. Todo esto estaba terminantemente prohibido para el pueblo de Israel. Estas naciones idólatras, impías y dadas al ocultismo, bien merecían ser destruidas totalmente por la posición de Israel. En el primer capítulo vimos que esta porción es el texto clave de todo el libro. Ella describe la relación especial que Israel tenía con Jehová. Al fin y al cabo, era el único pueblo que confesaba: Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Eran los únicos monoteístas en un mundo politeísta. Por lo tanto, tenían que mantener esa posición. La ocupaban por causa de lo que Dios había hecho. Moisés delineó 4 obras divinas que Jehová había realizado en Israel por su gracia soberana. Había hecho juramento con los patriarcas, comenzando con Abraham en Génesis. Amó a su pueblo con un amor que Jeremías llama eterno. Rescató a Israel de la opresión de Egipto por el juramento que había hecho a los patriarcas. Escogió a la nación desde antes de la fundación del mundo según su plan eterno. Y en el tiempo y en el espacio la apartó para sí en el monte Sinaí, cuando entró en pacto con ella. Desde ese día, hacía 40 años, Israel era el único pueblo santo y especial, propiedad muy valiosa. Su tesoro era un tesoro o es un tesoro para Dios. Debía protegerse de toda cosa que violara o manchara esa relación tan singular. Lo que Israel debía hacer, siendo nación tan privilegiada, le tocaba corresponder a la inmensa gracia divina con una conducta correcta que le conservaría en el sitio de bendición. Tenía que hacer 3 cosas. Reconocer que su Dios era fiel en el cumplimiento de los pactos que había concertado con su pueblo y que jamás quebrantaría sus promesas. Al recordar la fidelidad divina, estaba obligada
a evaluar su lealtad a Él. Amar a Jehová con todo su ser. Este era un amor que excluía a todo lo demás. Obedecer al Señor en todo, reconociendo que la obediencia trae bendición hasta 1000 generaciones y que la desobediencia acarrea maldición. Este pueblo escogido se encontraba en la frontera entre Moab y la tierra prometida. En esta encrucijada tenía que reconocer su relación especial con Jehová, y una vez que cruzara el Jordán, sería fatal olvidarla. Su razón de ser era vivir como el pueblo santo y especial del Señor. Veamos bendiciones para disfrutar. 7, 12 al 26. Las multitudes y las múltiples bendiciones en su grado máximo se derramarían sobre los que guardaren y pusieran por obra los mandamientos y decretos del Señor. La conducta correcta trae consecuencias benévolas. A continuación, vean las bendiciones prometidas a Israel cuando estuviera en la tierra prometida. Las primeras dos son generales, pero muy importantes. Jehová guardará el pacto y la misericordia y seguirá amando a su pueblo. Siguen 4 bendiciones muy concretas. Abundancia de bienes materiales, fecundidad en la reproducción, salud, triunfo en las batallas. Fíjense en las muchas veces que dice que Jehová tu Dios iba a hacer estas cosas. Pero note también la participación humana en lograr la victoria. Ahora veamos, cuidado de recordar, 8, 1 al 20. Este capítulo se caracteriza por verbos que se relacionan con el concepto de recordar. Acordarse se encuentra 2 veces, versículos 2 y 18, y olvidarse 3, versículos 11, 14 y 19. El mensaje mosaico es clarísimo. Una de las mejores armas que tenía el pueblo escogido era evitar caer en la apostasía. Era su memoria. El problema es que los hombres tienden a usarla indebidamente. Es demasiado fácil olvidarse de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Este peligro se podría evitar por medio de hacer 4 cosas. Deben recordar la peregrinación por el desierto, 8:1 al 6. Tome nota de que los versículos 1 y 6 forman un marco para este pasaje. Todo lo que dice en 2:5 tiene como base indispensable el acatamiento de los mandamientos del Señor. La memoria saludable siempre se usa cuando uno anda bien con Cristo. Si somos rebeldes, no podemos recordar las obras positivas que el Omnipotente ha hecho en nuestras vidas. Nótese que Israel debía acordarse no tanto de los acontecimientos, sino de los propósitos de la peregrinación que duró 40 años. Debían meditar constantemente en ellos para evitar que tuvieran que pasar por lo mismo otra vez. La porción habla de 4 finalidades distintas por las cuales Dios mantuvo a Israel en el yermo por tanto tiempo. Primero, para eliminar de ellos todo sentimiento de orgullo y autosuficiencia.
Recuerden que cuando salieron de Cades Barnea, estaban llenos de altivez. 1:43. Nuestro texto dice 2 veces que Jehová quiso afligirlos. Una traducción más cercana sería humillarlos. Su orgullo tenía que ser quebrantado. Segundo, para probarlos. La primera vez que llegaron a la frontera, fracasaron. Su rebeldía y desobediencia deliberada enojó al Señor. Por 40 años los hizo pasar por pruebas muy duras con el fin de determinar sus motivaciones, lo que había en su corazón, y si iban a ser obedientes. Parece que la segunda vez aprobaron, pero nunca debían olvidarse de esas duras pruebas para que siempre siguieran poniendo por obra la ley de Jehová. Tercero, para enseñarles su fidelidad. El concepto de la enseñanza se encuentra en el versículo 3. Para hacerte saber, la lección que les dio fue que el Dios de Israel es siempre fiel a sus promesas, aun cuando su pueblo sea rebelde. Tenían que aprender que el Señor siempre sustenta a los suyos cuando dependen de Él. Lo importante es lo espiritual, todo lo que sale de la boca de Jehová, y no lo material, no solo de pan. En ese lapso de 40 años, ni siquiera tuvieron que conseguir ropa nueva. Y a pesar de caminar tanto en el desierto, no se molestaron de los pies. El Señor Jehová controlaba fielmente todas las circunstancias. Cuarto, castigarlos. Como cualquier padre que disciplina a sus hijos porque los ama, el Santo de Israel castigaba a los suyos. La verdad es que su pueblo merecía una disciplina severa, porque su pueblo era grave. No confiaban en su Dios e ignoraban sus instrucciones tan claras. El castigo era inevitable y vino en la forma de vagar 40 años por el desierto. Cuando los israelitas se acordaron de estos propósitos divinos y de cuántas cosas experimentaron, se fortalecerían en su fe y se animarían a seguir y servir fielmente a su Señor. Debían entrar en la tierra prometida. 8, 7 al 10. La descripción de la tierra prometida que tenemos en los versículos 7 y 9 es la más completa de toda la Biblia. Al fin y al cabo, tenían todo lo que los israelitas podían necesitar o desear. Era región sumamente rica y sus recursos naturales. ¿Qué debía hacer el pueblo al ocuparla? Disfrutarla. Su deber se describe en el versículo 10. Habían de hacer 3 cosas: comer, saciarse y bendecir. Una traducción mejor sería alabar. En otras palabras, debían disfrutar los bienes de la tierra hasta suplir todas sus necesidades y después alabar al Señor por todo. Debían comer, saciarse y alabar a Jehová. Debían tener cuidado de no olvidar. 8, 11 al 18. Estando dentro de la tierra, su responsabilidad era siempre recordar el hecho de que todo lo que tenían venía de la mano bondadosa de Jehová, su Dios. Por esto era necesario que obedecieran los mandamientos del Señor y agradecieran su gracia abundante.
Moisés predijo el comportamiento del pueblo. En vez de comer, saciarse y alabar al Altísimo, ellos comerían, se saciarían, se enriquecerían, se enorgullecerían, se olvidarían y dirían que todo era resultado de su propio esfuerzo. Dicho en otra forma, Moisés profetizó que el egoísmo y las riquezas serían sus ídolos y violarían lo dicho en 5, 7, 10 y 6. Parece que la advertencia cayó en oídos sordos. Debían reconocer las consecuencias de olvidar. 8, 19, 20. Si no usaban bien su memoria, tendrían que sufrir los resultados funestos de la desobediencia. El primero es la idolatría. Igual que en Israel, el que se olvida de las grandes obras de Dios en su vida, inevitablemente comenzará a participar en la adoración a las imágenes. El castigo que Jehová aplicaba a la práctica de esa abominación era la destrucción. Pero la única forma de evitar la idolatría y destrucción era hacer buen uso de la memoria y obedecer, atendiendo la voz de Jehová. Estando en la frontera, los israelitas aprendieron por boca de Moisés que para proteger la santidad de los primeros 2 mandamientos y el gran mandamiento, tenían que destruir al enemigo, disfrutar de la abundancia de la tierra y cuidar su memoria. Para concluir, Moisés nos recuerda que su pueblo principal es bendecir, que el propósito principal es bendecirnos. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado, las crías de tus rebaños en la tierra que Él juró a tus padres que te daría. Si obedeces al Señor tu Dios, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. El Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. La fidelidad y la finalidad de obedecer es que sea una fuente de bendición, prosperidad, gozo y salud para el pueblo de Dios. Como dice Pablo, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Y el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:10. Esto no se debe confundir con el llamado Evangelio de la Prosperidad, el cual declara de forma incorrecta que Dios inevitablemente les da riqueza
a las personas que se ganan su favor. Lo que esto significa es que si el pueblo de Dios viviera según el pacto, el mundo sería un mejor lugar para todos. Por supuesto, los cristianos somos testigos de que no podemos cumplir la ley por nosotros mismos. Es por eso que hay un nuevo pacto en Cristo Jesús, en el cual la gracia de Dios está disponible para nosotros por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Y no estamos limitados por nuestra propia obediencia. Al vivir en Cristo, encontramos que somos capaces de amar y servir a Dios y que después de todo, lo que hacemos es bendecir